En este sentido, quisiera presentar a Daniel Ureña. Daniel Ureña es socio y director general de Mass Consulting. Además de esto, voy a mencionar una breve semblanza de él. Además de ser socio y director general de esta consultora, que es una firma de asuntos públicos y relaciones gubernamentales, dirige The Hispanic Council, un think tank que promueve las relaciones entre España y Estados Unidos. Fue presidente de ACOP, miembro del Consejo Directivo en 2019 a 2022 y durante 4 años formó parte de la junta directiva de la European Association of Political Consultants, EAPC, como vicepresidente. Es profesor de la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, donde coordina el Aula de Liderazgo Público, un centro que promueve el diálogo y la colaboración entre la empresa, la política y la sociedad civil. También es profesor del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, la Federación de Municipios y Provincias, y dirige la Escuela Práctica de Comunicación Política del Instituto Atlántico de Gobierno, fundado por el expresidente José María Aznar. Como consultora ha asesorado sobre comunicación, asuntos públicos y relaciones gubernamentales a directivos de grandes compañías de sectores muy diversos, banca, energía, consumo, telecomunicaciones, etc. También ha trabajado en el ámbito de la comunicación política con una larga lista de líderes políticos, gobiernos y partidos a nivel nacional e internacional. Fue el primer consultor español que recibió el premio Rising Star de la revista Campaigns and Elections, que desde hace más de 30 años premia a los consultores políticos con mayor proyección internacional. Colabora habitualmente como analista político en diferentes medios de comunicación y durante más de 10 años ha dirigido seminarios internacionales de comunicación política en The George Washington University en España. Además, es coautor de los libros El lobby en España, asignatura pendiente, Comunicación política, nuevas dinámicas y ciudadanía permanente y El debate de los debates, España-Estados Unidos 2008, editado por la Academia de Televisión. Finalmente, en cuanto a sus credenciales académicas, es licenciado en periodismo por la Universidad de Navarra y completó su formación en The George Washington University, en el IES con un posgrado en Dirección General y en la Universidad de Alcalá con un máster en estudios norteamericanos. Bueno, pues como verán, Daniel Ureña pues, es especialista, líder en materia de comunicación política y yo personalmente, en calidad de director de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de La Rioja en México, le quiero agradecer. Yo a Daniel lo conocí cuando un servidor visité Madrid en el programa de visitantes iberoamericanos de FAES, una organización, un think tank que también fundó el presidente José María Aznar. Y Daniel, pues es estupenda persona. Ahora también ha venido a México recientemente, si no me equivoco, no sé si viniste al CIPAC, Daniel, pero en algún momento nos vimos acá en México, donde tuvimos el gusto de volvernos a saludar. Y bueno, además creo, corrígeme, ahorita lo dirás, Daniel, que actualmente también asesoras a partidos políticos en España. Pues bueno, sin más, agradecerte, Daniel, muchas gracias por hacer un tiempo en tu apretadísima agenda, que sabemos que tienes el tiempo contadísimo. Y bueno, pues darles la bienvenida también a los compañeros de Movimiento Ciudadano que están con nosotros el día de hoy, que son los que nos abrieron las puertas para firmar un convenio de colaboración el mes pasado, donde estuvo presente el senador Dante Delgado, donde estuvo también presente David Olivo, el coordinador nacional de proyectos estratégicos, y estuvo presente Juan Ignacio Zaval, el secretario general del partido. Y en el marco de ese convenio de colaboración tenemos esta primera actividad. Pues ahora sí, sin más, muchas gracias, Daniel, y bienvenido. Muy bien, pues muchas gracias. No sé si me escucháis bien, porque no tengo feedback, pero me oís. Perfecto. Vale, perfecto. Pues nada, encantado. Gracias. Voy a ver si soy capaz de compartir, que soy un poco torpe. A ver, un momentito. Vale. ¿Veis mi pantalla? Así es, se ve, doctor. ¿Se ve mi pantalla o no? Okay. Sí, vale, se ve. Perfecto. Muy bien, pues nada, gracias. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de compartir con todos vosotros, bueno, pues estos minutos en los que, bueno, voy a tratar de compartir pues en el, bueno, en el ámbito del marketing político, en el ámbito de las campañas electorales, en el ámbito de la comunicación política,
que es un mundo en el que he estado trabajando pues los últimos, yo diría, pues casi 25 años. Yo soy periodista de formación y, bueno, hace 20 años fundé, bueno, con un socio mexicano, con César Martínez, una compañía que se llama Más Consulting y que este año estamos cumpliendo 20 años y que con motivo de ese 20 aniversario, Más Consulting en España se ha transformado desde hace unas semanas, desde el 1 de marzo en realidad, en NITID Corporate Affairs, ¿no? También como, bueno, como consecuencia de la evolución que nuestra compañía en España ha tenido y que hemos ido evolucionando cada vez más hacia el ámbito del, bueno, del public affairs, el ámbito de los asuntos corporativos y aunque, bueno, seguimos trabajando en el ámbito de la comunicación política y de las campañas, pues este campo de trabajar en el ámbito corporativo cada vez es más importante. Pero bueno, yo lo que sí realizo activamente es una labor de formación, de capacitación de líderes políticos, de partidos, de gobiernos y bueno, que me ha permitido pues trabajar como en 23 países, si no me equivoco, y bueno, pues eso me ha permitido también pues el conocer cuáles son los problemas, cuáles son los desafíos que pues los partidos políticos, que los dirigentes los partidos tienen a nivel internacional y llegar a la conclusión, o a llegar a, entre otras conclusiones, a que son muy parecidos y por tanto, pues me parece que es una experiencia interesante para compartir con vosotros. Bueno, yo voy a organizar mi sesión en dos partes. Una primera visión introductoria, donde voy a tratar de ver cuál es el contexto actual de la comunicación política y luego voy a dar una serie de recomendaciones pues, de marketing político, unas recomendaciones de comunicación política. Entonces, en primer lugar, sobre esa pregunta de cómo es el nuevo contexto de la comunicación política, perdón, pues a mí me gusta empezar, pues sobre todo porque aquí habrá gente muy joven, gente que que habéis nacido en un mundo digital fundamentalmente y bueno, pues otras generaciones que somos algo menos jóvenes, algo más mayores, pues que hemos nacido en un mundo analógico y hemos tenido que acostumbrarnos y adaptarnos a un contexto y a un mundo digital, ¿no? Y eso, la verdad es que ha pasado pues, en los últimos, especialmente, pues 10 años aproximadamente. Los últimos 10 años ha sido cuando más se ha producido esa adaptación necesaria por parte de los actores políticos, ¿no? Y bueno, me gusta mucho cuando hablo de este tema ilustrarlo con esta fotografía que espero que estén viendo. Es una fotografía del año 2005, es una fotografía ambientada en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, en un momento en el que el Papa de por entonces, San Juan Pablo II, fallecía y bueno, millones de personas estábamos pendientes de conocer quién era el nuevo Papa y miles de personas que estaban en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, pues esperando ese momento, ¿no? Y me gusta enseñar esa foto de cómo era en el año 2005 y 8 años después, en esta otra fotografía del 2013 que espero que puedan ver, en el mismo lugar y en el mismo contexto, cuando termina el pontificado de Benedicto XVI y estamos a la espera de que se elija un nuevo papa, al Papa Francisco, mismo momento, mismo contexto, pero la fotografía es muy diferente, ¿no? Y como se puede apreciar en la fotografía, pues la tecnología ha sufrido o ha tenido un impacto muy importante y eso ha hecho que se generalicen pues el uso de smartphones, de tablets, bueno, pues de esa forma de relacionarnos con el mundo que hoy todavía continúa vigente, en la que nuestro teléfono se ha convertido en una cámara en la que tratamos de inmortalizar y captar pues todos los momentos de nuestra vida, ¿no? Pues eso simboliza pues esa transición, ¿no? O incluso en el ámbito de la sociología, pues se ha estudiado, bueno, nos han enseñado pues esa pirámide de Maslow, que supongo que
habrán leído o habrán estudiado, en el que se habla de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Donde lo primero es cubrir las necesidades fisiológicas, luego la seguridad, las necesidades sociales, la autoestima, la autorrealización, y me van a permitir la broma, pues que ahora en este nuevo contexto, pues hay unas necesidades básicas anteriores a las fisiológicas incluso, que lo primero es tener batería en tu celular y wifi al que poder conectarte, ¿no? Pero bueno, volvemos a esta idea, ¿no? De que estamos en un mundo cada vez más conectado, donde la información fluye de manera mucho más rápida. Eso es algo importante, ¿no? Porque el ciclo informativo es constante, ¿no? Antes, cuando organizábamos una rueda de prensa, cuando organizábamos un evento, teníamos que esperar al periódico del día siguiente para saber cómo había sido la cobertura de los medios, ¿no? Y por tanto, bueno, pues ahora eso es diferente porque ya el ciclo informativo es constante, ¿no? Dura 24 horas y por tanto ese ciclo informativo es permanente. Y hay un elemento también importante, ¿no? Que tiene que ver con esta idea, que es el papel del emisor y el receptor se diluye, ¿no? El papel del emisor y el receptor se diluye. Esto es una frase así, pues muy sencilla, pero que tiene unas consecuencias tremendas desde el punto de vista de la comunicación y que cambia completamente el paradigma de la comunicación, de los partidos políticos, de los gobiernos, de las campañas electorales, ¿no? Antes de desarrollar esa idea, me gustaría compartir con ustedes esta imagen. Esto es el presidente del gobierno de mi país, Pedro Sánchez, en un acto de campaña. Ese es el alcalde de Valladolid, que es una ciudad muy bonita, de Castilla, y hace típico, ahora estamos, bueno, de hecho el domingo, elecciones locales, en elecciones municipales y elecciones regionales en buena parte del país, y ahora estamos en plena campaña, ¿no? Pero esta es la típica la típica acción de campaña en la que va el presidente del gobierno y en pocos minutos podemos ver este tipo de composiciones, este tipo de memes en el que, bueno, pues tratan de o ridiculizar a un político o lo que sea, ¿no? Esto donde quiero llegar es que hoy día los medios de comunicación, perdón, los partidos políticos han perdido el monopolio de la campaña. Eso es un concepto importante. Los partidos políticos han perdido el monopolio de la campaña. Y cualquier ciudadano con un nivel medio de conocimientos, pues es capaz de hacer un meme que tenga una capacidad, tenga la habilidad de viralizarse y de darse a conocer entre mucha gente, o alguien que tenga la capacidad de generar contenido a través de un podcast o a través de una cuenta de TikTok o a través de un blog o a través de cualquier red social. Si tú tienes la capacidad de generar contenido interesante, pues te puedes convertir en un prescriptor. Entonces, bueno, perdón. Eso ha hecho que los partidos políticos hayan perdido el monopolio de la campaña porque hoy cualquier ciudadano puede generar contenido que tenga impacto. Y además, los medios de comunicación han perdido el monopolio del análisis, el monopolio de la información. Y hoy cualquiera de nosotros, bueno, como van ustedes a comprobar en mi presentación, a mí me interesa mucho, es un ámbito que he tenido la oportunidad de conocer, he tenido la oportunidad de estudiar, de vivir en Washington durante un tiempo y de seguir muy de cerca pues, las campañas electorales en este país, ¿no? Y por eso utilizaré algunos ejemplos, no solo de Estados Unidos. Pero lo que quiero decir es que en mi caso, por ejemplo, pues yo cuando estamos en elecciones, estamos a punto de entrar en un año electoral en Estados Unidos, me gusta ver los debates de las primarias republicanas y demócratas. Aquí con el cambio horario, pues en España son a las 3 de la mañana y bueno, pues yo me levanto muchas veces y sigo pues algunas cuentas de Twitter, veo la CNN, veo la Fox o veo otros canales, pero sigo el análisis que hacen algunas personas en Twitter y que no necesariamente son periodistas o que incluso ni están en Estados Unidos, a lo mejor están en
Brasil o en Italia o donde sea, ¿no? Pero el análisis que hacen, pues a mí me parece igual o mejor que el que puedo encontrar en un medio de comunicación, ¿no? Por tanto, esa idea de que la figura del emisor y el receptor se diluye y eso tiene un impacto enorme, ¿no? Bueno, tengo aquí esta foto, esta imagen, esta es Bernie Sanders en el acto de toma de posesión del presidente Biden y, bueno, pues en pocos minutos pues se pueden ustedes imaginar todo tipo de composiciones a raíz de esta imagen, ¿no? Pero bueno, los memes forman parte de la campaña electoral. Yo les animo a que ustedes tengan en su equipo gente que tenga la capacidad de hacer mejores memes que sus adversarios porque son una herramienta tremendamente eficaz, ¿no? Que sirven para generar notoriedad o reírte de un candidato o sirven también para influir en la opinión pública a la hora de, bueno, pues en un conflicto internacional como el que estamos viendo, ¿no? Pero bueno, para terminar esta parte, simplemente incidir, ¿no? Esta imagen en el que representa cuáles son los actores en el juego de la comunicación política, ¿no? A la derecha tenemos a los actores políticos, a la derecha, a la izquierda, me da igual el ámbito ideológico, pero tradicionalmente, en el modelo tradicional de comunicación política, para llegar al gran público, para llegar a los ciudadanos, fundamentalmente el único canal que había eran los medios de comunicación. Entonces tú convocabas a los medios, le enviabas una nota o hacías una entrevista, una rueda de prensa, etcétera, y de altavoz o de intérprete de la realidad. Los políticos se quejan que a ver, tú dices A y ellos van a publicar B, pero bueno, los medios funcionaban y funcionan como un altavoz, ¿no? Pero la idea en la que yo quiero incidir es que ya no dependemos, los partidos políticos no dependen, los actores políticos no dependen únicamente de los medios de comunicación, se pueden saltar esa intermediación de los medios, ¿no? Y eso fundamentalmente en las redes sociales tienen un papel esencial en esa labor y en el que los ciudadanos pueden interactuar directamente pues, con los actores políticos, ¿no? Entonces supone un cambio importante porque ya no dependemos únicamente de los medios, ¿no? Y lo que nos lleva es a una comunicación bidireccional, pero lo que nos lleva, como vamos a ver un poco más adelante, es que un partido, un gobierno, una campaña debe diseñar o debe gestionar su comunicación con la mentalidad de un medio de comunicación, como si la redacción de un medio de comunicación. ¿Por qué? Porque tiene que estar generando contenido de manera constante, ¿no? Y al final hoy día lo que se trata es que un partido lo que tiene que hacer es ir ampliando su comunidad, ampliando su comunidad, ampliando su comunidad. ¿Y eso cómo se hace? Pues generando contenido e interactuando con esa comunidad para que vaya creciendo. Pero bueno, luego volveremos a esa idea. En segundo lugar, tenemos unos medios de comunicación que crisis de confianza. Hay una tendencia a nivel global en el que cada vez más tendemos a tener una imagen bueno, pues menos positiva, ¿no? Hacia los medios de comunicación, ¿no? Lo vemos, como digo, en varios países o en el caso de Estados Unidos se ve muy claramente, ¿no? Pues como en los últimos 20 años pues ha caído en torno a 12 puntos el nivel de personas que afirman creer en los medios de comunicación, ¿no? O en mi país, en España, pues una tendencia de cómo pues en el año 2008 los españoles dedicábamos en torno a 17, 18 minutos de lectura de prensa, de periódicos, y ahora pues estamos en torno a 5 o 6 minutos. Lo que quiero decir es que ese espacio que queda entre los 6 minutos y los 17 minutos supone una oportunidad enorme para los partidos, para que ellos tengan un papel y un rol mucho más proactivo en su comunicación, porque esto lo que quiere decir es que la gente ahora lo que pasa, dedica mucho tiempo, consume menos prensa o menos medios de comunicación, pero pasa más tiempo en las redes sociales y por lo tanto los partidos tienen que estar en las redes sociales generando contenido propio y por tanto eso supone un importante desafío. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que la atención del oyente es cada vez más limitada. La atención del oyente es cada vez más limitada. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues hay algunos autores que hablan de que estamos inmersos en la economía de la atención. ¿Eso qué quiere decir? Pues
pues que la atención se ha convertido como en el recurso más escaso, porque el que haya gente que nos esté prestando su atención, pues es algo cada vez más extraño, ¿no? De hecho, yo creo que eso tiene que ver con el auge de las series, ¿no? En los últimos años, porque es mucho más fácil mantener la atención del oyente o del espectador durante un capítulo de 30 minutos o de 40 minutos que en una trama de 2 horas que puede tener una película, ¿no? Pues yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que hoy día es limitada. En cuarto lugar, es importante esta idea de que la gente prima lo visual lo textual, ¿no? Me parece un concepto muy importante y que va a marcar mucho de lo que luego vamos a hablar. Si antes decíamos que una imagen vale más que 1000 palabras, pues yo diría que hoy una imagen vale más que 1.000.000 de palabras, ¿no? Y algo que yo he podido comprobar a lo largo de mi trayectoria, pues de estudiar, de participar, de hacer muchas campañas, es que las mejores campañas son aquellas que tienen un componente visual muy fuerte. Es decir, son aquellas campañas que utilizan imágenes mentales o símbolos o metáforas, pero al final la clave es generar imágenes mentales en la cabeza de la gente para explicar un concepto, una idea, pues de esa manera vas a ser mucho más eficaz, ¿no? Y eso lo vemos en diferentes ámbitos, ¿no? Lo vemos en el ámbito de la comunicación corporativa, en el ámbito de la publicidad, en la que vemos que grandes anunciantes que invierten muchos recursos en su comunicación y en medir la eficacia de su comunicación, pues están explotando al máximo las posibilidades de lo visual, ¿no? Lo vemos aquí en marcas que son conocidas y que son muy reconocidas por todo el mundo. Hay muchos ejemplos, ¿no? Lo vemos, bueno, esto es una campaña que se llama sinazúcar.org y que tenía como objetivo concienciar a la opinión pública sobre la gran cantidad de azúcar que hay en muchos alimentos y bebidas que son cotidianos en nuestro día a día, ¿no? Eso es una campaña muy eficaz donde no hay de imágenes, ¿no? Y en el ámbito político, pues también lo vemos, ¿no? Esto es una campaña que a mí me gusta mucho de los conservadores británicos, cuando David Cameron llegó al frente del Partido Conservador y tenía el desafío de modernizar, de actualizar y de mejorar la imagen de este partido, ¿no? Y bueno, este partido tenía una bandera, tenía un mensaje que querían hacer llegar y que era denunciar el gran gasto público, el gran despilfarro público que los laboristas de Gordon Brown habían dejado en el gobierno, ¿no? Y bueno, pues sí lo hicieron a través de esta campaña en la que se ve a este bebé y el mensaje de la nariz de papá, los ojos de mamá y la deuda de Gordon Brown, ¿no? Pues y con el mensaje de cada niño que nace en Reino Unido debe 17.000 libras, ¿no? Pues me parece una manera interesante de explicar ese concepto del déficit público, pues a través de esta manera tan cálida y tan cercana, ¿no? Pues con un bebé que simplemente por el hecho de nacer, pues ya debe como, al cambio son como unos $20.000 más o menos, ¿vale? Bueno, o esta imagen también, ¿no? Seguimos en Reino Unido, esto es una campaña pues muy famosa en la época de Margaret Thatcher, conservadora, en la que se ve una cola del paro y el mensaje es que este es el resultado de las políticas laboristas, socialistas en Reino Unido, que es una cola del paro muy larga, ¿no? Esto forma parte de la cultura política de Reino Unido, tanto que el año pasado, hace un par de años, no recuerdo, cuando algunos medios de comunicación destaparon pues, las fiestas que los conservadores de Boris Johnson habían hecho durante el confinamiento, pues le devolvieron el ataque, ¿no? Y era los Tories aren't working, es que los Tories, los conservadores, no están trabajando, ¿no? Pero aquí nuevamente destacar la importancia de lo visual, la importancia de los símbolos a la hora de comunicar. Y esto no es nuevo, ¿no? O sea, eso lo vemos pues, en la época del presidente Reagan, pues que él inaugura un nuevo estilo de comunicación
en la que el control del escenario es un elemento muy importante, ¿no? En comunicación siempre hablamos del control del mensaje y el control del escenario. Pues aquí vemos ejemplos, ¿no? De cómo que el escenario sea capaz de hablar por ti, que el escenario sea capaz de transmitir o reforzar el mensaje que tú quieres lanzar, ¿no? Vemos aquí algún ejemplo muy, muy interesante. Y esto es algo que sigue absolutamente vigente y que a mí me parece muy eficaz, ¿no? Yo, de hecho, por eso les animo a que cuando organicen eventos, cuando organicen presentaciones, no lo hagan siempre dentro de la sala de prensa del partido con el roll-up del partido, con el atril del partido, sino que salgan a la calle y cuiden el escenario, porque al final, pues eso va a ayudar a reforzar mucho su comunicación, ¿no? En esa idea de la importancia de lo visual, pues una política pues muy conocida en Estados Unidos, congresista, que se llama Alexandria Ocasio-Cortez, pues ella entiende muy bien estos códigos y estos lenguajes de la comunicación política actual y bueno, pues hace 2 o 3 años, recuerdo, se presentó en pues en la gala del Met en Nueva York, que es un evento pues muy elitista, pues con este vestido, con el mensaje de Tax the Rich, y bueno, pues ella sabía que pues esta fotografía, este mensaje, pues se iba a viralizar, tal y como sucedió. Bueno, punto 5. Aquí es importante tener en cuenta que la gente solo conecta con aquello que es entretenido. Y eso es muy importante porque los espectadores, los votantes, los oyentes nos van a escuchar, nos van a leer, a ver, nos van a juzgar, en definitiva, con este criterio. Es si somos entretenidos o no somos entretenidos. Vivimos en una cultura en la que el entretenimiento es la parte esencial, forma parte de la manera con la que miramos al mundo, ¿no? Y de hecho, pues cuando vamos a un congreso, vamos a un evento, vamos a una jornada, vamos a una fiesta, vamos a una cena, vamos a una reunión, hay un juicio que automáticamente y de manera inconsciente cada uno de nosotros va a hacer, ¿no? Y es, ¿me entretiene o no me entretiene? ¿Me aburre o no me aburre? ¿Vale? Y eso cuando estamos en una clase o cuando estamos en una conversación, ¿no? Pero el concepto del entretenimiento es algo que está perfectamente integrado en nuestra manera de mirar al mundo, como decía yo antes, ¿vale? Eso tiene que ver con un concepto que nosotros hablamos del síndrome del foso de la orquesta, ¿no? Que es un concepto que nos gusta mucho contar para explicar esto. Imagínense un auditorio como el que está en la imagen, en el que están pues, los 100 líderes más importantes. Y en esa reunión, en ese encuentro, dan las claves, ahí sube un primer orador, ¿no? Y en ese primer discurso da la hoja de ruta, las claves para acabar con el hambre en el mundo de aquí a 5 años, ¿vale? Y nada, pues hay una gran ovación, pues todo el mundo está muy contento porque ha sido un discurso magnífico, 10 minutos de ovación, y cuando termina ese discurso, baja el primer orador y sube al estrado el segundo orador. Y cuando está subiendo, el segundo orador tropieza y se cae en el foso de la orquesta y se abre la cabeza. Y yo siempre la pregunta que hago es, ¿con qué van a abrir los medios de comunicación? ¿Con el discurso contra el hambre o con el señor con la cabeza abierta? Bueno, pues muy probablemente lo van a hacer con el señor con la cabeza abierta. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tenemos que ser conscientes que lo que hacen es seleccionar aquello que es diferente, aquello que llama la atención, aquello que sorprende, aquello que es morboso, aquello pues que es novedoso, ¿no? Y por tanto, tenemos que entender que los medios se basan en el infoentretenimiento, que es la mezcla de información y entretenimiento. Y es importante que un partido político, una campaña electoral, sea consciente de esa doble dimensión, ¿no? Porque hay partidos que únicamente se preocupan por generar
contenido que podríamos definir información, es decir, contenido muy racional, muy técnico, basado únicamente en el dato puro y duro y objetivo, pero se olvidan de una dimensión muy, 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 muy importante, que es el entretenimiento. Entonces, con esto, como les voy a desarrollar un poco más adelante, no se trata de que los políticos hagan tonterías, cuenten chistes, hagan el ridículo, sino que tenemos que ser en nuestra comunicación entretenidos, tenemos que ser interesantes, ¿vale? Y ahora veremos eso cómo se hace, ¿no? Pero bueno, me gusta ilustrar esto con algunas imágenes, porque el síndrome del foso de la orquesta a veces te puede arruinar un evento, te puede arruinar una presentación, te puede arruinar pues un acto. Y me gusta mucho enseñar esta imagen porque no sé si alguien es capaz de recordarla. Esta es una foto en la que es el funeral por un señor que había sido Premio Nobel de la Paz, que había estado en la cárcel durante muchos años, y es un señor que se llama Nelson Mandela. Pero durante ese funeral pasa algo, y es que Barack Obama y David Cameron están ahí pues, en actitud muy cariñosa con la ex primera ministra de Dinamarca, mientras que la primera dama por entonces en Estados Unidos, Michelle Obama, pues tiene un careto de cabreo y de seria, pues tremendo, ¿no? Pues bueno, pues esta pequeña anécdota es inmortalizada por los fotógrafos y esta es la foto de resumen del funeral pues, de un personaje tan importante como Nelson Mandela, ¿no? Me parece un caso muy claro del síndrome del foso de la orquesta, como un contenido que tú no controlas o algo ajeno te puede fastidiar pues, un evento tan importante, ¿no? Pero el síndrome del foso de la orquesta tiene, como digo, una doble dimensión, ¿no? Te puede perjudicar, pero también te puede beneficiar. Y veamos algún ejemplo, ¿no? Esto es una foto que yo llevo utilizando más de 20 años, es una foto en la plaza de Ayuntamiento de Madrid, bueno, el antiguo ayuntamiento, y en la que ustedes pueden ver a un señor que está vestido de topo, con un traje de topo, y 15 metros a su derecha está el señor alcalde de Madrid, por entonces. Y los medios de comunicación, entre entrevistar al señor alcalde o a un tío vestido de topo, pues ahí tienen la respuesta. Todos van a sacar la opinión del señor vestido de topo. ¿Qué hay detrás de todo esto? Pues este señor es el portavoz de una asociación de vecinos que protestan, bueno, pues por unas obras que hubo en Madrid, el soterramiento de la M30, que es a principios de los 2000 se soterró, se enterró y generó, bueno, pues durante mucho tiempo, varios años, pues muchas protestas entre los vecinos de la zona, ¿no? Entonces estos señores estaban ya desesperados y lo que dijeron es, oye, si yo me he visto de topo, voy a captar la atención de los medios y, por tanto, voy a tener la posibilidad de trasladar mi mensaje y de hacer llegar mis mensajes. Eso de que no os vistáis de topos, ¿vale? Sino que lo tenemos que hacer metafóricamente. Lo que sí tenemos que hacer es cómo somos capaces de dar un giro o introducir un contenido, un enfoque que de alguna manera o tímidamente pueda captar la atención de los demás, ¿vale? Y me refiero a esto, ¿no? Me refiero aquí en este caso lo vamos a ver, ¿no? Aquí tenemos al presidente del Gobierno de España que en la rueda de prensa de balance del curso político último, pues él convoca a los medios en el Palacio de la Moncloa y bueno, pues la situación en España, pues en ese momento, y bueno, ahora tampoco estamos como para tirar cohetes, pero una inflación muy alta, una situación política muy tensa, pero este señor hace una cosa al final de su intervención, que es, termina su discurso y dice, bueno, señores, señoras, no sé si se han dado cuenta que vengo sin corbata y he dado la instrucción de que los miembros de mi gobierno se sumen a esta medida de ahorro energético. ¿Y qué consigue el presidente del gobierno con eso? Pues consigue lo que desde el punto de vista de comunicación ansiamos todos los que nos dedicamos a la comunicación, y es controlar la conversación. Lo más importante desde el punto de vista de la comunicación es ser capaces de controlar la conversación. ¿En qué términos se genera
esa conversación que te afecta, ¿no? Bueno, pues aquí Pedro Sánchez y su equipo lo que consiguen es que no se hable de la inflación, que no se hable de la crispación política, que no se hablen de muchos desastres que había y hay, sino que se hable de lo que ellos quieren, ¿vale? Que es el debate de, oye, voy sin corbata, no voy con corbata, ¿no? Entonces, bueno, me parece un ejemplo también de cómo ese síndrome de foso de la orquesta te puede perjudicar, pero como en este caso también te puede beneficiar para controlar tú la conversación. Número 6. Bueno, hasta aquí no sé si tenéis alguna duda, algún comentario. Bueno, espero que me estéis oyendo porque yo veo mi pantalla, pero no ni leo ni escucho nada. Pero si alguien me puede decir que me oís correctamente, Sí, sí, doctor, lo lo escuchamos agradeceré. correctamente. Vemos también muy bien la presentación. Y si alguien quiere escribir algún comentario en el chat, alguna pregunta, con todo gusto estamos aquí para apoyarles y comentarlo directamente con el doctor. Perfecto. Pues muchas gracias por el feedback, porque tenía la sensación de que estaba... Pero bueno, muy bien. Pues nada, punto 6. Estamos en una cultura basada en la imagen, ¿no? Tenemos que ser conscientes, ¿no? De que hoy, pues esas reglas del juego, de la comunicación política, se basan en la imagen, ¿no? Hay un autor que a mí siempre me ha gustado mucho que se llama Giovanni Sartori. Sartori escribió un ensayo a finales de los 90 que a mí me parece muy interesante y he tenido la oportunidad de... Y siempre aprendo cosas nuevas, ¿no? Pues Sartori, en este libro, era un ensayo en el que hablaba sobre el impacto de la televisión en la sociedad actual, pues nos habla del Homo videns, ¿no? Y nos cuenta de cómo del Homo sapiens hemos pasado al Homo videns, ¿no? En el que en el elemento visual ahora es el elemento central, ¿no? Y lo que nos cuenta Sartori es cómo, bueno, pues en los últimos años, las últimas generaciones, en los 50, 60 años últimos, que nos hemos criado con la televisión, pues esto ha hecho que desde muy pequeñitos estemos expuestos a información o a contenido audiovisual, ¿no? Y a muchas pantallas, ¿no? Ya, bueno, ya no solo la tele, sino que en los últimos años pues estamos rodeados de pantallas, ¿no? De ordenadores, de tablets, de smartphones, etcétera, etcétera. Y eso, bueno, pues ha tenido una consecuencia y es que nuestro cerebro, el cerebro de estas generaciones que se ha criado en los últimos años con la televisión, se ha acostumbrado a procesar ese contenido audiovisual de una manera mucho más ágil, ¿no? Y esto, bueno, y por eso hemos pasado del Homo sapiens al Homo videns, ¿vale? Hago ahí un poco de spoiler. Pero bueno, más allá de lo que cuenta Sartori, lo que yo he comprobado es que hoy día aquellas marcas, aquellas campañas, aquellos partidos, aquellos líderes, aquellas ONGs, aquellas empresas que son más eficaces desde el punto de vista de la comunicación, son precisamente o comparten precisamente una característica que es que tienen una concepción audiovisual de la comunicación. ¿Qué quiere decir el tener una concepción audiovisual de la comunicación? Y para eso no necesitas ser Obama, no necesitas ser presidente o candidato presidencial, sino que el candidato de la campaña más pequeña puede tener una concepción audiovisual de la comunicación. ¿Y qué quiere decir eso? Pues lo que quiere decir es que a la hora de explicar tus argumentos, tus ideas, tus propuestas, tu proyecto, te preocupas por generar imágenes mentales en la cabeza de la gente. Es decir, que cuando tú estás explicando algo, te preocupas por facilitar que en la cabeza de tu audiencia se generen, se despierten, se produzcan imágenes mentales que ayudan a entender, a explicar aquello que estás contando, ¿no? Y cuando tú lo haces así, uno, la gente te presta más atención, dos, la gente y van a retener mejor aquello que estás diciendo. Por tanto, nosotros somos muy incisivos con la idea de tener una concepción audiovisual de la comunicación, ¿vale? Y bueno, algo también importante es que hoy día, nos guste o no, la comunicación política se rige por unos códigos y unos lenguajes, ¿no?
y que se resumen en esto: la emoción, la imagen, el entretenimiento y la simplificación. La emoción, al final, tenemos que ser conscientes que el voto es una decisión muy, pues, muy poco racional, es muy identitaria, es muy emocional, ¿no? Y por tanto un buen candidato pues tiene que ser capaz de manejar las emociones y de conectar con las emociones de la audiencia, ¿no? En segundo lugar, la imagen. Ya no solo la imagen externa que transmitimos, sino esa capacidad de generar imágenes mentales en la cabeza de la gente, como decíamos ahora mismo. En tercer lugar, el entretenimiento. El entretenimiento. Esto no se trata de contar chistes, de hacer el payaso, sino de ser entretenidos en aquello que contamos, en aquello que transmitimos. Y en cuarto lugar, la simplificación. Es muy importante ser capaz de simplificar. No podemos contar todo, no podemos aspirar a lanzar una batería de mensajes, de ideas. Uno, porque la capacidad de retención del público es limitada, porque el tiempo es limitado y porque la oferta es infinita. La oferta de contenidos es infinita. Tenemos que hacer simplificar, condensar nuestro mensaje. Luego volveremos a esa idea. Al final, si os fijáis, eso es lo que los medios de comunicación hacen, ¿no? Los medios de comunicación simplifican la realidad con un titular, con un pie de foto, con un boletín de radio. Sí, así se simplifica la realidad, ¿vale? En esta línea hay una frase que nos gusta mucho de un autor, un filósofo español, Ortega Gasset, que, bueno, él tuvo una etapa en la que fue diputado en las Cortes, y cuando terminó su etapa en la política, pues le preguntaron: profesor, ¿qué ha aprendido usted de su paso por la política? Y contestó de esta manera, que nos parece una manera magnífica de resumir todo lo que estamos hablando: siempre hay una manera más sencilla de contar las cosas, ¿no? Eso debería ser una obsesión para un político, ¿no? El de que siempre hay una manera más sencilla de contar las cosas. Y esto no pasa siempre. A veces los políticos no cuentan las cosas de la manera más sencilla, Doctor, tenemos compleja una pregunta y muy... ahorita de nuestros asistentes. Sí, ¿Quiere que de una vez se la comente o al sí. final usted me indica cuando le comento la pregunta? Pues venga, vamos a hacerla ahora. Tenemos una pregunta de Isabel Robles. Dice, además de Homo Videns por Giovanni Sartori, ¿qué otros textos recomienda para profundizar en el estudio de la comunicación política? Bueno, pues eso hay muchísimos. Lo que os haré, os mandaré un listado de bibliografía interesante, ¿vale? Porque hay muchísimos y no acabamos. Pero luego, junto con la presentación, os mandaré un listado de textos, si os parece. Muchas gracias. Es ahorita la única pregunta que se ha ¿Algún? presentado. Ok, vale, bueno. ¿Qué más? Pues nada, seguimos. Nada, para terminar esta parte, ¿no? Me gusta hacerlo con esta imagen, que este señor es Paul Ryan. Paul Ryan es bueno, el líder de la mayoría republicana en el Senado hace unos años, y esto es pues una fotografía que sube a sus redes sociales con los jóvenes becarios, con los jóvenes interns que trabajan con los senadores republicanos, trabajaban con los senadores republicanos en Washington, en Capitol Hill, ¿no? Y esta foto se sube y en pocos minutos se convierte en una grave crisis de reputación para los republicanos. Bueno, vamos un poco justos de tiempo, pero no... Y lo voy a contar yo rápido, ¿no? ¿Por qué se convierte en una grave crisis de reputación para los republicanos? Porque la gente empieza a comentar en Twitter: oye, ¿qué pasa? Que los jóvenes que vemos ahí son todos blancos, son todos rubios, con los ojos azules, pues son todos como wasps, por decirlo así, si me permitís. ¿Y qué pasa? ¿Que solo contratáis ese tipo de jóvenes? Bueno, pues, ¿qué hacen los demócratas en pocos minutos? Responden así. Me parece muy, muy inteligente, y me parece que la persona detrás de esta
pues, de esta foto entiende muy bien el contexto de la comunicación política, ¿no? Pues ese contexto basado en la emoción, en la imagen, en el entretenimiento, en la simplificación. Pues un responsable de comunicación del Partido Demócrata, que estos son los jóvenes becarios demócratas, pues lo que hubiera hecho es un comunicado, una nota, en el que escribe el Partido Demócrata lamenta la falta de diversidad de los republicanos y tal, pero no erigen esa forma o esa herramienta, sino que lo que hacen es responder con una foto divertida, que nos cuenta una historia, con un mensaje muy potente, ¿no? Pues oye, nosotros sí representamos al Estados Unidos de hoy día, donde tenemos a afroamericanos, a asiáticos, a blancos, de todos los colores, frente a vosotros, que tenéis una imagen muy uniforme de nuestro país, ¿no? Pues bueno, me parece un ejemplo muy interesante de entender el nuevo o el contexto actual de la comunicación política, ¿no? Alguien que lo ha entendido muy bien es este señor, ¿no? Es Zelensky, presidente de Ucrania, pues de cómo ha sido capaz de construir pues toda la imagen de un presidente, de un líder internacional, y fundamentalmente a través del uso de las redes sociales, a través del uso de las fotografías, a través del vídeo, y ha construido pues todo un personaje pues con una de símbolos y de iconos pues que pues son la parte esencial de hoy de su figura, ¿no? Y bueno, pues ha sido un caso muy interesante de comunicación política de cómo construirlo, ¿vale? Bueno, lo que quiero decir es que hoy día, como estamos viendo, tenemos nuevos códigos, tenemos nuevos lenguajes que tenemos que utilizar, hay nuevos canales en los que los partidos políticos tienen que estar, hay nuevas audiencias, las audiencias están cada vez más fragmentadas, pero no olvidemos que, y esta idea es importante, y nos gusta esta idea así tan aspiracional, de que Quinto Tulio Cicerón tenía razón. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues Quinto Tulio Cicerón era el primo de Marco Tulio Cicerón, y Quinto Tulio Cicerón escribe pues hace más de 2000 años, yo creo que fue como en el año 40 antes de Cristo o algo así, el primer manual de marketing político, el primer manual de campañas electorales, que se llama Breviario de Campaña Electoral, que es un librito que él escribe a su primo, que se presenta al Senado romano y le da una serie de consejos, de recomendaciones, ¿no? Y ese libro que está hoy, bueno, lo podéis comprar en Amazon, en cualquier tienda, está editado en español, y es un libro que sorprende porque la vigencia que tiene, pues yo os diría el 95% de las cosas que se dicen en ese libro, pues son perfectamente aplicables a los candidatos de hoy día, ¿no? Pues al final, pues, y todo se nutre o todo parte de esta idea, ¿no? De que esto de la comunicación, esto de las campañas electorales, pues va de personas que tratan de conectar con personas, ¿no? Y que hoy día, a pesar de que vivimos una sociedad donde las redes tienen un papel muy importante, ese contacto personal, ese contacto directo, pues sigue siendo la herramienta más poderosa, ¿no? Eso nos obliga a que hoy día, pues es más complejo hacer campaña, porque no te bastan los métodos tradicionales, sino que también tienes que utilizar, o al revés, no te bastan los canales online o los nuevos medios, si podemos seguir llamándoles nuevos, sino que tienes que combinar pues esos canales digitales con los canales más tradicionales, ¿vale? Y bueno, hasta aquí esta primera parte que quería compartir con vosotros de ese contexto de la comunicación política. Y ahora, bueno, pues me gustaría rápidamente compartir una serie de recomendaciones para una comunicación política eficaz. No sé si Tenemos antes una de que empecemos pregunta este segundo más. bloque. Sí, así es, doctor. Muchas Adelante. gracias. Tenemos una pregunta de Roxana Ichabay. Dice, si las personas votan basados en la emocionalidad, ¿cómo entonces podemos incidir en los votantes para combatir a un populista como lo es el presidente actual en México? Pues, bueno, pues yo, mi experiencia
de trabajar en campañas es que la clave es el mensaje. La clave es el mensaje. Acertar con el mensaje, entender muy bien, hacer muy bien el diagnóstico del contexto, porque cada campaña es diferente. Yo no soy un experto en México y no me atrevo a dar consejos a aplicar así de manera concreta en México, pero lo que yo he aprendido es que es fundamental en toda campaña acertar con el diagnóstico y sobre todo el mensaje. Por supuesto, el candidato es importante, ¿no? Pero yo diría, y he visto casos en el que el mensaje es incluso más importante que el propio candidato. Entonces, bueno, pues no tengo la fórmula de cómo hacer frente al presidente de su país, pero los tiros van por ahí, ¿no? Pues el ser capaz de armar, de construir pues un mensaje pues que llegue a la gente y que llegue, bueno, pues tanto al corazón como a la cabeza de la gente, ¿no? Pero bueno, no me atrevo a entrar en más detalle. Bueno, si les parece, empezamos esta segunda parte, que bueno, tenemos hasta las 7:30, bueno, 7:30 aquí en España, no sé qué hora es en México hay ahora mismo. Pero bueno, en primer punto, algo muy sencillo que parece algo de cajón es esta idea de define quién eres, ¿no? Esta es una de las decisiones más importantes que hay que tomar en una campaña electoral. Aquí estamos hablando al final del concepto del posicionamiento, ¿no? Si todos estos consejos los aplicamos a la hora de diseñar una campaña electoral, ¿no? Pues lo primero es definir quién es nuestro candidato o quién quiere ser nuestro candidato, ¿vale? Al final estamos hablando del concepto del posicionamiento. El posicionamiento es el espacio que una marca ocupa en el cerebro de un votante, de un consumidor, de un cliente, ¿no? Y les pongo un par de ejemplos, ¿no? Si yo les enseño esta marca, que es Volvo, pues les hago la pregunta de con qué atributos, con qué conceptos relacionan ustedes la marca Volvo. Y no es una pregunta retórica, sino que me gustaría escuchar alguna respuesta. ¿Quién se anima? ¿Con qué atributos relacionan ustedes la marca Volvo? Si están escribiendo no puedo leer porque tengo mi pantalla extendida y no estoy viendo el chat. Aún no tenemos alguna respuesta. Ah, ya. Con seguridad en sus autos, lujo. Están llegando Muy bien, las muy bien, respuestas. perfecto. Bien, perfecto. Con Pues nada, estatus. me vale. Y miren, les voy a contar algo muy interesante y es que yo llevo 23 años utilizando este ejemplo. La gente que me ha visto pues dando clases puede dar fe. Yo llevo utilizando este ejemplo 23 años en más de 20 países y siempre, 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 no me ha pasado nunca que seguridad no sea la respuesta que me dan en primer lugar. En cualquier sitio del mundo siempre me han dado seguridad como la respuesta a esta pregunta. Eso me da a entender que Volvo es una marca que está construida a nivel global en torno al concepto de la seguridad y de una manera muy robusta, ¿vale? Siempre utilizo también el ejemplo de Coca-Cola, ¿no? Y aquí las respuestas son más diversas, ¿no? Algunos que les gusta la marca, otros que no les gusta la marca, pero bueno, aquí lo que es importante es que en los últimos años Coca-Cola ha estado inmersa en un proceso de, bueno, pues de rebranding, ¿no? Y con la idea de vincularse a un concepto que es el de la felicidad, ¿no? Y nos han lanzado a través de su publicidad, a través de su comunicación, ese relato de que en todos los momentos felices de tu vida hay una Coca-Cola. Bueno, pues Volvo seguridad, Coca-Cola felicidad. Lo que yo les animo es que a la hora de construir el posicionamiento de su candidato o incluso de su partido, tengan en cuenta esto, y es que las marcas se asientan en, si quieres, 3, pero 1 o 2 ideas. Y si puede ser una, mejor. Entonces yo les animo que a la hora de diseñar el posicionamiento o la base de sus campañas, porque esto es la base de toda campaña electoral, definan cuál es ese posicionamiento. Pues oye, yo quiero ser el alcalde que traiga la seguridad a las calles.
Yo quiero ser el presidente que arregle el problema de la sanidad. Yo quiero ser el presidente que devuelva la decencia a la política. No lo sé, me da igual, porque cada candidato, cada campaña es diferente, pero es importante que ustedes hagan ese esfuerzo y es importante que se definan, porque no, es que si me defino voy a perder gente por el otro lado. Mi experiencia o mi lectura es que al final eso te resta, eso te resta. Pero bueno, esto es un debate en el que puede haber diferentes visiones y no tenemos tiempo para tenerlo. Pero tus adversarios lo harán por ti, ¿no? Porque al final toda campaña es una batalla por el posicionamiento, en el que tú vas a intentar fijar un posicionamiento en la mente de los sectores, fijar un posicionamiento, un relato en la opinión pública, y tus adversarios lo que van a tratar de hacer es romper ese posicionamiento e imponer el suyo. Por tanto, toda campaña es una batalla siempre por el relato, es una batalla por el posicionamiento, ¿vale? Es importante que esto lo tengan en cuenta. Y esto tiene que ver con el segundo punto. Piensa en estrategia. Piensa en estrategia en el sentido de que lo que tú tienes que hacer es tratar de controlar, eso creo que lo van a entender, ¿no? Al final, en una campaña electoral de lo que se trata es de tratar de controlar la pregunta que el votante se hace en el momento en el que va a decidir su voto. ¿De qué va esta campaña? Esta campaña va sobre la seguridad, esta campaña va sobre hay que echar a estos tíos porque no paran de robar, o hay que votar a estos que aunque no me gustan los otros son peores, o lo que sea, ¿no? Pero al final de lo que se trata es de, como decíamos antes, controlar la conversación, controlar el marco. ¿De qué va esto? ¿Vale? Os pongo un par de ejemplos, ¿no? Esto es una foto de la campaña del Brexit en Reino Unido en el año 2016 y ahí se ve muy claramente esa batalla por el relato, ¿no? Hubo un referéndum en la que a los ciudadanos de Reino Unido se les preguntó si querían seguir formando parte de la Unión Europea. Entonces, los partidarios de la salida de la Unión Europea fueron capaces de plantear, de enmarcar un relato que se basaba en esta idea, ¿no? En el 75% hoy día en Bruselas. ¿Dónde quieres que se tomen las decisiones de nuestro país? ¿En Londres o en Bruselas? Y ese fue el relato, ese fue el marco que esta campaña fue capaz de imponer, ¿no? Y al final eso es lo que tenemos que hacer. ¿De qué va esta campaña? ¿Esta campaña va sobre la degradación de los barrios en la Comunidad de Madrid o esta campaña va sobre que hay que expulsar al gobierno de la derecha que desde hace años pues está al frente de nuestra región? No lo sé, ¿vale? Otro ejemplo, ¿no? de cómo hay que pensar en cómo controlar el marco estratégico. Aquí se ve muy claramente, ¿no? Pues los Uber y los taxis, que entiendo que bueno, están al tanto de esta polémica, ¿no? Pues Uber representa pues un servicio, una experiencia del usuario diferente. Uber no es una compañía de transporte, sino que es una compañía tecnológica que tiene una aplicación que permite poner en contacto a conductores y a clientes. Y ahí hay un relato frente a otro relato, ¿no? El relato de los taxistas, ¿no? Pues oye, estos tíos de Uber pues vienen, es una competencia desleal, no pagan impuestos, es una empresa que no paga impuestos en nuestro país, que tributan en paraísos fiscales, pues vienen a hacer polvo, vienen a atentar con nuestros derechos o con esta tradición. O sea, que ahí hay otro marco, ¿no? Otro relato. Entonces, desde el punto de vista de la opinión pública, pues está la batalla de cuál es el relato que termina imponiéndose, ¿no? Hay muchos ejemplos, ¿no? Pues, pero yo les animo a que tengan en cuenta sobre todo esa idea de que toda campaña gira en torno a controlar el marco, controlar la conversación. Y en eso es importante tener en cuenta una idea que es que cuanto más hables de los temas de tu adversario, menos hablas de tus temas, ¿no? Por tanto, hay veces que nuestro adversario nos critica, nos ataca y el portavoz tiene que responder. Bueno, pues yo les animo a que piensen dos veces si merece la pena responder ese ataque, porque ya hay un partido controlado por nuestro adversario y por tanto merece la pena
el hacer el ejercicio de cómo podemos tratar de controlar el marco, tratar de controlar la conversación, de qué va esta campaña. Y si tú estás todo el rato entrando en la conversación, en el marco de tu adversario, pues mal vamos, ¿vale? Bueno, siguiente. En tercer lugar es define tu mensaje. Al final de lo que se trata es qué vamos a contar, de qué vamos a hablar, ¿no? Os decía que el mensaje es lo más importante. Aquí tenemos que tener en cuenta que tras una presentación de 10 minutos, el oyente medio va a retener aproximadamente como el 50% de todo lo que vamos a decir, ¿vale? Eso a las 48 va a extender en un 50% y nos vamos a quedar pues en un 25%. Pero hay que tener en cuenta que a los pocos días es que solo vamos a retener un 10% o menos, un 10% o menos. Por eso, lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que es esta idea de que de menos es más, ¿no? Y sobre todo tenemos que hacer el esfuerzo de pensar, oye, de esta entrevista en televisión que voy a dar o de este discurso, ¿cuál me gustaría que fuera ese 3%, 4%, 5% que la gente va a recordar dentro de 2 semanas, ¿no? Si tú haces ese esfuerzo, va a ser mucho más fácil que efectivamente ese pequeño porcentaje sea el que tú quieres, ¿vale? Doctor, tenemos un comentario y una pregunta que me gustaría compartirle. Adelante. Nos dice Juan Salgado, hola, buen día. ¿Considera que ha cambiado la forma de entender la comunicación política, ahora basada en un 80% de presencia de redes sociales? Y el otro es de Andrés Telles, dice, hola, buenos días a todos y todas. Yo tengo una duda. En muchos países, la participación de los jóvenes en la política es muy baja, por diferentes motivos. Pero ¿cómo recomiendas dirigir los mensajes para incentivar la participación de una población joven que dedica mucho de su tiempo a las redes sociales? Gracias, doctor. Muy bien. Bueno, pues las dos preguntas están muy relacionadas, ¿no? Yo creo que no sé si es 80-20, 70-30, no lo sé, ¿no? Pero lo que está claro es que hoy día tienes que combinar, en realidad yo creo que hoy día tienes que tener una única estrategia de comunicación. Y esa estrategia de comunicación tiene una aplicación en el ámbito offline y en el ámbito online, ¿vale? Yo creo que no puedes diferenciar ya estoy en un sitio, estoy en otro, ¿no? Sobre todo también porque los canales se retroalimentan, ¿no? Y Twitter, por ejemplo, que es un canal interesante, pero en el que la inmensa mayoría del público no es... Sí está gente con capacidad de influencia, pues prescriptores, periodistas, y por tanto es una red que luego va a nutrir a los medios de comunicación tradicionales, ¿vale? Y luego con respecto a los jóvenes, un poco más adelante voy a hablar de eso, pero al final es adaptarte al lenguaje y a los códigos del público al que quieres llegar, y en este caso al de los jóvenes, ¿no? Y eso, que tu contenido se adapte al lenguaje y a los contenidos que interesan a los jóvenes, ¿no? Y eso quizás es el desafío que tienen muchos partidos, ¿no? Pero bueno, luego voy a profundizar en uno de los puntos un poquito más adelante. Bueno, aquí hay una fórmula que a nosotros nos gusta mucho utilizar, que es la del 3×3 igual a 1 frente a la del 7×1 igual a 0. ¿Esto qué quiere decir? Imagínense ustedes un candidato que tiene una entrevista en televisión durante 7 minutos o durante 10 minutos, y en esos 10 minutos el candidato a lo que se dedica a lanzar 7 o 17 o 77 mensajes diferentes, ¿no? Al final, quien mucho abarca, poco aprieta. Has intentado contar absolutamente todo tu programa, ¿no? ¿Qué vas a hacer en seguridad, en economía, en defensa, en sanidad, etcétera, etcétera? ¿Qué es mejor? Pues al final, 3×3 igual a 1. Como mucho, 3 mensajes que lo que voy a hacer es al menos repetir 3 veces, y a base de ser disciplinado voy a conseguir que uno cale en la mente de la gente, ¿no? Eso se aplica en el ejemplo de la entrevista, pero también en una campaña. Las campañas no pueden tener 7 ejes. Las campañas giran en torno
a un concepto, a una idea. Yo diría que como mucho 3, ¿no? Pero por eso me gusta ese concepto del 3×3 igual a 1, porque hay que simplificar al máximo, ¿vale? Número 4, y esto tiene que ver con la pregunta que me hacíais de los jóvenes, ¿no? Utiliza el lenguaje. Al final se trata de eso. Tú tienes que adaptarte al lenguaje de tu público, ¿no? Utilizo este ejemplo. No estoy seguro si en México hay IKEA, esta tienda sueca de muebles, que es muy popular en muchos países. ¿No? También, sí. Y este es el catálogo de IKEA que... Bueno, pues este es el catálogo de muebles de IKEA, que es una publicación pues muy popular. Y este es el ejemplo del programa electoral de Podemos, que es un partido de extrema izquierda de aquí de España, en el que utilizan la estética de ese catálogo de IKEA para explicar, bueno, pues quiénes son, sus propuestas, etcétera, ¿no? Pues bueno, pues me parece esto un ejemplo muy interesante de cómo adaptarte al lenguaje de tu público, ¿no? O esto es una imagen muy antigua, ya del año 2011, cuando fue el fallecimiento de Steve Jobs, en octubre del 2011. En España, lo recuerdo perfectamente porque estábamos trabajando teníamos elecciones generales en noviembre. Bueno, pues esta es la imagen que cuando fallece Steve Jobs se pone como imagen bueno, pues en las páginas corporativas de Apple a nivel internacional, ¿vale? Y alguien en su Facebook, porque por entonces no existían los memes, pero sí existía Facebook, publica esta imagen, ¿no? De No Jobs, y este señor es Rodríguez Zapatero, el antiguo presidente del Gobierno de España, que fue presidente desde el año 2004 al 2011, y en el que pues la política económica pues no fue su fuerte, ¿vale? 5. Lucha por el control. Esto es muy importante, ¿no? Que en la batalla política, los partidos tienen que dar la batalla por el lenguaje, ¿no? Entonces, esto es un ámbito muy interesante, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, es algo que se ha dado con mucho éxito, ¿no? Pues como los conservadores acuñan el término pro-life a la hora de definir la realidad del aborto, ¿no? Pues acuñan el término pro-life, pro-vida. Y con esta palabra lo que están haciendo están enmarcando el debate del aborto en la idea de que esto va de acabar con la vida de un bebé en el vientre de su madre, ¿no? Entonces, si tú eres pro-life, es decir, estás a favor de la vida y estás en contra del aborto, ¿no? Entonces, los partidarios del aborto no utilizan ese concepto, porque si no eres pro-life, ¿qué eres? Pro-muerte, ¿no? ¿Qué hacen los partidarios del aborto? Pues crean un concepto que es pro-choice y con esta palabra lo que hacen es enmarcar el debate del aborto en un concepto que es la libertad de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo, ¿no? Entonces, dos palabras diferentes capaces de definir una realidad o un debate de manera compleja, ¿no? Por tanto, yo les animo a que es muy importante pues eso, dar la batalla del lenguaje, ¿vale? Bueno, ¿qué más? Hay muchos conceptos, pero no tengo tiempo para hablar de eso, pero sí de esto. Punto 6. Forma tus portavoces. Eso es algo tremendamente importante, porque la figura del portavoz, del vocero, hay que formar a los voceros de una campaña porque tienen un papel esencial, ¿no? Y ahí es muy importante la coordinación, la disciplina y, bueno, pues que todos estén alineados a la hora de transmitir el mismo mensaje, ¿vale? Número 7. Esta idea también me parece muy importante y es que lo importante tiene que ser percibido como interesante. Es una idea, un juego de palabras, pero hay que tenerla muy en cuenta. Nosotros a veces podemos pensar que aquello que queremos contar es lo más importante que hay, es lo más importante. Pero los medios de comunicación no informan sobre lo importante necesariamente. Los medios de comunicación fundamentalmente lo que hacen es informar sobre aquello que es interesante, Por tanto,
Nuestro desafío es aquello que nosotros pensamos que es importante, lo tenemos que convertir en interesante. ¿Y eso cómo se hace? Bueno, pues ahí está la clave. ¿Cuándo somos interesantes? Pues somos interesantes cuando las personas son las protagonistas. Las personas son las protagonistas. Cuando hablamos de los procesos internos, de la burocracia, de los líos internos de los partidos, de temas de cómo se hacen las leyes, eso genera distancia y eso genera apatía por parte de la gente, ¿no? Y en este sentido, hay 3 recursos que son infalibles, que es el uso de historias, ejemplos y anécdotas, ¿no? Esto no es algo que se ha inventado Obama con el storytelling, sino que esto es algo que forma parte del ser humano. Esto forma parte de, bueno, pues de estar en lo más profundo del ser humano. Los niños, por ejemplo, pues les encantan que le contemos historias, les encantan ver, que les contemos cuentos, les gusta ver una película y la ven una y otra vez, ¿no? Pero no, esto forma también parte de nuestro día a día. Cuando estamos con nuestros amigos, este fin de semana, pues veremos a nuestros amigos, quedaremos a comer, a cenar, y lo que haremos es contarnos historias. Oye, ¿te has enterado lo que le ha pasado a Manolo? Bueno, pues esto me lleva a la idea de que hoy los mejores portavoces, los mejores oradores son grandes contadores de historias. Son grandes contadores de historias. Bueno, Stalin, que era un señor, hablando pues, de hombres muertos y sabía de lo que hablaba, pues tenía una frase muy potente, ¿no? Que era: 1000 hombres muertos son una estadística, pero un hombre muerto es una tragedia. Bueno, pues es mucho más potente, es mucho más eficaz recrearte en ese concepto del hombre muerto, es una tragedia, que no únicamente en la estadística fría, en el dato puro y racional de 1000 hombres muertos, ¿vale? Y bueno, hay muchos ejemplos. En el ámbito de la política los vemos, ¿no? Pues a la hora de anunciar una ley, como vemos aquí al presidente Obama, de la reforma sanitaria, pues ahí hay un niño pequeño que tiene una historia, que se quedó huérfano porque su madre se puso mala, no podía pagar el seguro, en fin, hay una historia ahí detrás, ¿no? O la del presidente Bush en su religión. Una niña que su madre había sido asesinada en las Torres Gemelas y en un viaje, pues él le da un abrazo y lanzando el mensaje de que él va a protegerla y que él va a proteger a toda la nación, ¿no? Y si se fijan, si os fijáis, en los últimos años todos los grandes movimientos, todas las corrientes de opinión que han tenido un impacto en la opinión pública han nacido a raíz de historias, ¿no? La historia de Greta Thunberg, la historia del Black Lives Matter, la historia del Me Too, pues todos nacen y todos se viralizan a raíz de historias, ¿no? Número 8, piensa visualmente, piensa visualmente. Esto es muy importante, esto es muy importante. Bueno, pongo esta fotografía. Este es el presidente del Fútbol Club Barcelona, del Barça, que hace un año fueron las elecciones en el Barça, y esto es una lona que se despliega en Madrid, en el Santiago Bernabéu del mundo, y pues es una foto que despliega Joan Laporta, pues con el objetivo de generar una foto y con el objetivo de no tener impacto en Madrid, pero sino de que, o sea, al contrario, de generar una foto que se viralice y se utilice en Barcelona, ¿no? Pues oye, fíjate qué acción hemos hecho al lado del estadio del Real Madrid, pues hemos desplegado esta lona, ¿no? Que fue una acción de campaña que fue muy exitosa, ¿no? Los medios de comunicación van a utilizar las fotografías para reforzar su interpretación de la realidad, ¿no? Vemos algunas fotografías, pues si queremos traer Justin Trudeau, pues es un presidente muy cool, pues o este señor, que es un tipo muy austero, lo que sea, o esta es la antigua alcaldesa de Madrid, una imagen de un Madrid multicultural, una alcaldesa que viaja en metro. Lo que quiero decir es que si los medios de comunicación utilizan las fotografías para reforzar su interpretación de la realidad, nosotros, los partidos, los gobiernos, tenemos que cuidar mucho las fotografías, tenemos que comunicar a través de las fotografías. El escenario es muy importante, ¿no? Y hay muchos ejemplos que podemos ver, ¿no? Pues esta imagen de la Casa Blanca, pues la familia Obama
pues comiendo nachos, viendo la televisión, pues en familia, las dos niñas, la mujer, el marido. Bueno, hay un montón de ejemplos, ¿no? Pero yo les animo a que en su comunicación cuiden pues eso, la puesta en escena, la generación de fotografías, porque son muy importantes, ¿no? Esto es un ejemplo que me gustó mucho, es una protesta, una manifestación del gremio de peluqueros en Madrid o en España, no me acuerdo a nivel nacional o no. Y hay una señora que va con unas tijeras gigantes y esta foto se cuela en la portada del País, pero simplemente por esa tijera gigante. Entonces, hay veces que únicamente el ser capaz de generar una imagen, una fotografía que llame la atención, pues te va a permitir tener mucha más atención y mucho más espacio en lo, ¿no? Y algo importante, ya vamos acabando. Hoy no gana el más grande, hoy gana el más rápido. Es una idea interesante. Hoy no gana el más grande, hoy gana el más rápido, ¿no? Estamos en un contexto en el que todo va muy rápido y la capacidad de respuesta pues es esencial en el ámbito de la comunicación política. Les pongo un ejemplo, ¿no? Esto es una foto de los candidatos del Partido Popular en la azotea de la sede de la calle Génova, en Madrid, en la sede del partido, y se publica esta fotografía, ¿no? Y ya pues empieza el cachondeo en redes sociales, empieza la guasa y empiezan pues a hacer este tipo de memes pues en Springfield, etcétera, ¿no? Lo que les hablaba antes de los memes que forman parte de la comunicación política, ¿no? Y por tanto, bueno, hay que cuidarlo, ¿no? Siempre pongo este ejemplo porque es un ejemplo de cómo no controlar la comunicación a través de las imágenes, ¿no? Esto es el Ministerio del Interior en España publica, pues en enero hay unas nevadas y, bueno, pues en muchas zonas de Madrid, de España, no solo de Madrid, y esta es la foto del gabinete de crisis que el Ministerio publica con la idea de trasladar confianza a la opinión pública, ¿no? Entonces, bueno, se pueden ustedes imaginar el cachondeo que en las horas siguientes se produce por esa foto, que la verdad que no es una foto muy afortunada, ¿no? Pero por eso es muy importante el cuidar las fotografías, ¿no? Y me gusta este ejemplo, ¿no? Porque cuando tú entiendes las reglas del juego, al final lo que haces es utilizar esas reglas del juego, ¿no? En España hay un partido que es Vox, es un partido de derecha, que ahora es el partido más apoyado por los jóvenes, es el partido con más presencia en las redes sociales, es el partido con diferencia, con más apoyo en Instagram, y lo ha hecho fundamentalmente por entender de qué va esto, ¿no? Por entender el lenguaje y los códigos de las redes sociales, ¿no? Pues entonces ellos publican en su Instagram, por ejemplo, pues este mensaje, ¿no? Nos partimos de la risa con vuestro ingenio, gracias por los memes que nos enviáis todos los días, ¿no? Bueno, pues aquí, con estos memes que movéis por WhatsApp, no nos extraña que tengamos a todos los demás partidos, a los podemitas y separatistas tan asustados, ¿no? Al final es, oye, aquí hay unas reglas del juego diferentes y esto es una ola que viene y yo cojo mi tabla y me subo en esa ola, ¿no? Y bueno, y nada, por ir acabando, llevamos 9 puntos. Por último, pues si no hemos empezado ya, empecemos ya porque vamos tarde a empezar a aplicar todos estos conceptos, ¿vale? Pues nada, hasta aquí lo que yo os quería contar. Creo que tenemos algún minuto por si hay alguna pregunta. Tenéis mi email ahí, tenéis mi Twitter ahí para que podamos estar en contacto y nada, pues muchas gracias por la atención. Por el momento no tenemos algún comentario o alguna pregunta, doctor. El maestro Mario Fernández nos va a hacer algunos comentarios y va a hacer el cierre de la Open Class. Adelante, maestro, por favor. Sí, bueno, pues buenas tardes de nueva cuenta a todos. Le agradecemos de nueva cuenta a Daniel Ureña por esta estupenda conferencia, que además agradecemos que haya sido muy ágil, muy dinámica
y que él mismo aplica los conceptos que ha explicado, porque creo yo que ha sido muy visual, muy simple en sus explicaciones, pero no por ello deja de ser profundo en los conceptos que nos transmitió. Te agradecemos profundamente, Daniel Ureña, en nombre, doctor Daniel Ureña, en nombre del doctor Gabriel García Prieto Arrabal, director de Desarrollo Corporativo de UNIR México, de todo el equipo que colaboró para la organización de esta Open Class, la doctora Claudia Apolonio, la maestra Sujei Garavito Ríos, y por supuesto de manera muy especial también a nuestros amigos de Movimiento Ciudadano, Alison, quien nos ayudó mucho a organizar esta sesión. Yo por último, antes de dar el cierre del tema y pedirle a Marianela, integrante de Movimiento Ciudadano, que entiendo está aquí, también agradecerle puntualmente a David Olivo Arrieta, que es el coordinador nacional de proyectos estratégicos de Movimiento Ciudadano, quien nos enlazó con la directiva nacional del partido, con el senador Dante Delgado y con Juan Ignacio Zaval, el secretario general, para poder llevar a cabo la firma de este convenio. Estuvieron presentes más de 50 personas, creo que fue una muy buena convocatoria en ese sentido para presenciar tu masterclass, estimado Daniel, y sin más, agradecerte mucho puntualmente, solamente yo de manera personal quería dar un comentario, en el sentido de te preguntaban que si, qué estrategia implementar en México de comunicación política para vencer al presidente actual. Bueno, sin entrar en polémicas, yo creo que el tema va por el indicativo que tú dabas de no ceder al discurso del enemigo. En México vemos todos los días que el presidente hace una mañanera, una conferencia de prensa, monopoliza el discurso público, monopoliza la narrativa, y lo que hace la oposición en México es únicamente replicar los mensajes que da el presidente. Es decir, únicamente hablan del presidente, si lo que el presidente hizo está bien o está mal, cuando ningún partido, y creo aquí dar una opinión bastante cercana a la realidad y objetiva, el único partido que ha construido una narrativa diferente, siendo no un partido de los predominantes, justo es Movimiento Ciudadano, que se ha embarcado en otro tipo de banderas, en unas narrativas propias, y generalmente no entra en esa confrontación con el presidente, más bien, como tú bien comentas, Daniel, ha creado un discurso propio, ya independientemente de las filias o fobias políticas de cada uno, gustará o no los temas que ellos defienden, pero en temas de comunicación política, creo que el mejor representante de lo que tú has dicho, Daniel, es justo Movimiento Ciudadano. Bueno, habiendo dicho eso, de nueva cuenta te reiteramos el agradecimiento, y Marianela de Movimiento Ciudadano, no sé si quieras participar con unas palabras. Hola, pues muchas gracias. Nada más agradecerles. La verdad es que estuvimos, Daniel, por supuesto que estábamos muy emocionados por tu ponencia, por tu masterclass. Somos muchos los jóvenes que estamos aquí conectados. Y también se me hizo sumamente oportuno el tiempo en el que hicimos este ejercicio, porque son herramientas que a todos nos surgía tener en claro y sobre todo pues para poder aplicarlas dentro de las distintas acciones que, como bien decía Mario, estamos haciendo en Movimiento Ciudadano. La verdad es que es un placer también tener este convenio de colaboración con la Universidad de La Rioja. Para nosotros es muy importante pues priorizar la capacitación y las competencias de los jóvenes, la verdad. Es muy, muy importante, es algo en lo que desde Jóvenes en Movimiento y en Movimiento en Movimiento Ciudadano nos estamos enfocando muchísimo, y estos espacios pues creo que son de muchísimo aprendizaje para todos. Entonces, agradecerle a todo el equipo de la UNIR, por supuesto a Daniel, espero pues volver a encontrarnos pronto y seguir intercambiando conocimientos e ideas, y gracias también a todos los que por ahí estuvieron conectados. Me dio mucho gusto ver que pues prácticamente todos los asistentes se mantuvieron a lo largo de la sesión, y eso es algo súper provechoso. Y pues bueno, un saludo a todos, muchas gracias, y pues por ahí estaremos anunciándoles el siguiente ejercicio como este. Muchas gracias. Gracias a ti, Marianela. Muy bien. Doctor Daniel, te estaremos enviando un reconocimiento por escrito, acreditando tu participación, y cerramos a reserva que quieras decir algo más, Daniel, en este foro, señalando que la UNIR es una institución privada que nació en España, en Logroño, donde tiene su sede, tiene presencia en México desde hace más de 10 años, y tiene una serie de titulaciones, tanto licenciaturas como maestrías, Derecho, Comunicación, Marketing, Empresa, Educación, Salud, etcétera. Y nada más para puntualizar y ser muy breve,
las licenciaturas que tenemos en Derecho son Derecho, Criminología, Ciencia Política y Administración Pública, y maestrías, entre otras, Administración Pública, Derechos Humanos, Derecho Fiscal, Derecho Empresarial, Derecho Penal, etcétera. Y hay una maestría en Marketing Político que pertenece a la Facultad de Empresa. Entonces, si ustedes quedaron encantados con la presentación como un servidor de Daniel Ureña, pues el nivel de los profesores que tenemos es como el del doctor Daniel Ureña. Te invitamos a conocer la oferta educativa que nosotros tenemos y bueno, seguramente en la medida del tiempo y disposición del doctor Daniel Ureña, pues ya lo estaremos invitando a replicar este ejercicio si su agenda lo permite en posteriores ocasiones. Doctor, pues sin más te agradecemos y no sé si quieras decir un último mensaje. Pues nada, muchas gracias por la invitación. Un placer compartir con vosotros este tiempo. Y nada, pues mucha suerte en lo que tenéis por delante, en la época política tan apasionante que tenéis, al igual que nosotros aquí en España. Pues muchas gracias. Nos vemos, doctor. Gracias a todos. Hasta luego.